Muy buenas tardes. Hoy en la sesión que nos concierne, estamos en este lado de la cámara, ya me conocerán ustedes de otras veces que hemos hecho varias entrevistas ya. Me presento, mi nombre es Carlos Sos, yo trabajo en el Centro de Salud Mental de Licias, en la ciudad de Valladolid, España. Al otro lado de la cámara tenemos a Marina, que ella es directora responsable de recursos humanos, de un proyecto muy interesante que vamos a trabajar hoy, y que es el proyecto Sonríe. El proyecto Sonríe, que empieza con P de Pamplona. El proyecto Sonríe, que es una aplicación móvil que hoy Marina, un poco como responsable y gerente, nos explicará un poquito para qué sirve, qué se hace, qué vinculación tiene con la psicología, qué es, y un poquito nos aclarará dudas que nos hayan podido surgir, ¿vale? Entonces, bienvenida Marina. Muchas gracias, Carlos. Y vamos a hacer un poquito una serie de preguntas, a ver si nos podéis ayudar y a ver si podemos sacar algunas conclusiones. Marina, ¿qué es el proyecto Sonríe? Aclarar, P de Pamplona, no, de psicólogo, P P de de psicólogo, eso es. psicólogo. P de psicólogo, eso es. Pues nada, Sonríe es una aplicación móvil que ofrece un servicio de orientación psicológica online y bueno, pues son sesiones al instante, que es lo que más le diferencia de otras plataformas, son completamente privadas, anónimas e intentamos también que sea un precio asequible, pues porque no todo el mundo puede acceder a un servicio psicológico presencial y bueno, pues por lo menos que puedan acceder de alguna manera a un profesional de la psicología. De acuerdo, qué interesante. O sea, que podemos hablar que usando las nuevas tecnologías, véase los móviles, los smartphones, las tablets, las cámaras web, todo este sistema, podemos ofrecer una terapia online, ¿verdad? Y dentro de lo que es las terapias online, de las terapias presenciales, como podamos hacer otros psicólogos, ¿qué las diferencia las terapias online de las presenciales? Realmente, una de las cosas que nos estamos dando cuenta es que no hay mucha diferencia entre la terapia presencial y la terapia online en adultos que no tengan ninguna psicopatología, es decir, que no presenten alguna enfermedad psicopatológica o psiquiátrica, ¿no? Entonces, con adultos sanos vemos que los resultados son muy similares, ¿no? Luego la terapia online ofrece una serie de ventajas, es decir, no tienes que desplazarte, puedes elegir un profesional de cualquier lugar del mundo, te permite el anonimato, que parece algo banal, pero hay muchísima gente que no se ha acercado a un psicólogo precisamente porque no se atrevía a dar la cara o prefiere hablar de ciertas cosas personales de una forma anónima, ¿no? Ujú. Eso no quiere decir que sigas siendo imprescindible la terapia presencial para otras cosas, por ejemplo, para los niños, para todos aquellos menores de 18 años, para personas que tienen patologías importantes e incluso para adultos sanos que necesitan ese momento de abstraerse en su espacio completamente objetivo, que es el gabinete del psicólogo, y que les gusta salir de su realidad para tener esas sesiones con su psicólogo presencial. Al final, ¿de qué se trata? De ofrecer todas las opciones para que nadie se quede sin poder acudir a un especialista por cualquiera de estas excusas. Ya no hay excusas, no me digas que no puedes ir, que no tienes el dinero suficiente, que cualquier excusa está ya completamente olvidada y cada cual que elija, y no solo a lo mejor como individuo, sino además en determinados momentos de tu vida elegirás la online, la elegirás presencial o las combinarás ambas. Claro, sí, sí, la verdad es que es una iniciativa muy novedosa, sobre todo en estos tiempos post-confinamiento, esta cuarentena que ha sido muy dura para muchos y que han tenido que recurrir a medios, sí, a medios técnicos de este tipo. La siguiente pregunta iba encaminada un poquito, fíjate Marina, el tema de, si habláramos de medios técnicos, ¿no? Sabemos que cuando uno va a terapia presencial, pues tiene que básicamente ir con su persona, con sí mismo, ¿no? Con lo que tenga. Aquí, en la terapia online, ¿qué medios técnicos necesitamos? ¿Hay algo así que necesitamos? ¿Alguna máquina especial? ¿Algo? Bueno, básicamente, tanto usuario como psicólogo necesitan un dispositivo, ya sea un ordenador, un móvil, una tablet, luego una aplicación, en este caso como la nuestra de P-Sonríe, que te permita esa comunicación en ambos sentidos. Y luego también es importante recalcar que para el profesional tiene que tener algunos conocimientos, por ejemplo, en terapias cognitivo-conductuales o terapias breve estratégicas que encajan en el formato. Es decir, hay tipos de terapias que encajan en un formato online de sesión breve
y concisa, y hay otro tipo de terapias o de vertientes que son más o que se tienen que aplicar más en la presencial. De acuerdo, de acuerdo. Y más o menos podríamos pensar que con ¿qué necesitamos? Un teléfono móvil, una tablet, una webcam y, en fin, un micrófono, la propia, ¿no? ¿Verdad? Tenemos todos teléfonos smartphone que todos tienen su camarita, tienen su micrófono incorporado y poco más, ¿verdad? Unos auriculares y con eso... Claro. Yo barriendo para casa, pues simplemente descargándose la aplicación de Sonríe en iOS o en Android, o poniendo el enlace en la web en el ordenador o en la tablet, pues automáticamente pones un correo electrónico, un nickname y tu fecha de nacimiento, y es que puedes empezar a chatear ya en ese mismo momento con un psicólogo. De acuerdo. Esta siguiente pregunta venía encaminada a... sabemos que muchas veces... cuando hablamos de las redes sociales o de instrumentos, pues eso sí, nuevos métodos, mucha gente rompe el encuadre, te hablan por Facebook, un poco te hostigan, un poco, la palabra no es que te acosen, pero andan un poco siempre detrás, buscando un poco consultorios así un poco de forma silvestrada, haces un comentario en Facebook y rápidamente, tú que eres psicólogo, me podrías decir, es un poco como rompen mucho el encuadre, es una cosa, esta era una pregunta que me interesaba mucho de forma muy personal con vosotros, cuando navegaba en la web, descubría que este servicio de Sonríe al final tiene lo que llaman el 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, hay que coger cita previa, es un tema a veces como en las terapias presenciales que tenemos que coger cita, llamar, sabemos que los miércoles a las 5 es nuestra sesión. En el proyecto Sonríe, este tema de 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, debemos coger cita, registrarse en la web, ¿cómo funciona? Aquí volvemos un poco a lo que comentaba antes de poder ofrecer el mayor número de opciones al usuario y también al profesional de la psicología para que al final opten por la que más le conviene. Nosotros nos distinguimos en que ofrecemos sesiones instantáneas. ¿Qué quiere decir? El usuario entra a la plataforma, elige un psicólogo, también elige el psicólogo él, no se lo damos nosotros. Selecciona al psicólogo que más le gusta y puede tener, de los que están activos, obviamente, porque hay psicólogos que están activos y otros que en ese momento no lo están, elige al que más le gusta de los que están activos y puede tener la sesión al momento. ¿Por qué? Porque creemos que hay consultas que las necesitas hacer al momento, no puedes esperar a que llegue la cita previa, porque justo en ese momento a lo mejor tienes un ataque de pánico y durante ese ataque de pánico, si lo puedes expresar, vas a expresar con mucha más claridad o mucho más exhaustivo lo que estás sintiendo, que te lo ha producido, puedes coger rápidamente el estímulo que te lo ha producido porque lo acabas de sufrir, que a lo mejor si pasa cierto tiempo vas a perder ya mucha información que se nos olvida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor tú entras, haces una sesión al instante con un psicólogo de Sonríe, te resuelves esa consulta en el momento, pero te gusta mucho, entonces decides continuar con esa persona para hacer un proceso más a largo plazo, porque no nos engañemos que en psicología los procesos suelen ser más a medio largo plazo que a corto plazo. Sí. Yo siempre pongo la misma metáfora para que la gente lo entienda. Es como un entrenador personal, al que tú quieres, acudes a un entrenador personal y le dices que quieres tener abdominales. Pues obviamente por 30 minutos que vayas a hacer abdominales no vas a salir con la tableta de chocolate, sino que tendrás que llevar un proceso, hacer caso a lo que te vaya diciendo el profesional de qué es lo que tienes que hacer, y cuando tú lleves haciendo un tiempo ese proceso conseguirás pues, los abdominales que estás buscando, ¿no? Pues en psicología funciona exactamente igual. Tenemos un canal en el que ese psicólogo y ese usuario, cuando ya han hablado una vez, pueden comunicarse y establecer luego citas para llevar un proceso más estandarizado, como tú dices, ¿no? Claro, sí. Pero sí que al final cada uno vaya eligiendo lo que quiere. ¿Qué pasa? Que muchas veces no solo depende de lo que quiere el usuario, es que hay veces que el usuario o no dispone del dinero suficiente o no dispone del tiempo suficiente. Nosotros le ofrecemos y le indicamos que debe de seguir un proceso más a largo plazo, pero al final pues es el usuario el que tiene la última palabra. Sí le queda claro que si no cumple las prescripciones que le hace el profesional, obviamente no va a conseguir el resultado. Que nadie pretenda solucionar un trastorno obsesivo compulsivo en 30 minutos, que nadie pretenda arreglar su relación de pareja en 30 minutos. Eso no va a ocurrir nunca porque es imposible. Esto te iba a enlazar con la siguiente, que era un poco, tenía que ver con los encuadres, ¿verdad? Claro, entendemos que muchas veces si hay algo que puede curar es el vínculo, ¿verdad? Dentro del vínculo de hacer terapia, claro, a veces, no sé, yo me imagino que quizás no sea lo mismo hacer terapia a las 2 de la mañana un día que has venido agobiado porque has discutido después de la cena familiar, que a lo mejor yo entiendo que si el servicio está abierto muchas horas del día, no sé, hay gente que
cuando hablamos del encuadre, pues se puede despistar, ¿no? Y decir, bueno, pues hoy estoy con esa neurosis del domingo, ¿verdad? Y tengo un bajón de domingo y voy a hablar con mi psicólogo, a ver si está conectado y tengo una sesión. Claro, todos estos temas del encuadre me resultaba también muy interesante cuando leí vuestra web y quería preguntarte, pues más o menos lo has dejado más o menos claro. Sí que en líneas generales podemos pensar que las personas que entran en Sonríe mantienen vínculos con sus psicólogos más a largo plazo, a varias sesiones. O sea, yo sé que la sesión que tenga contigo, Marina, pues puede durar 6 meses y que sé que más o menos todos los días a las 7 de la tarde sé que te voy a encontrar conectada, más o menos. A lo mejor algún día no, pero bueno, más o menos sé que te voy a poder... Al final ellos quedan, ¿no? Y van buscando también los horarios que más se adecuan a sus necesidades, ¿no? Pues a lo mejor si hay un usuario que suele hacer sesiones todas las semanas, unas veces a lo mejor es un lunes, otras veces es un miércoles, se van poniendo de acuerdo psicólogo y usuario. Pero sí que es verdad que nos hemos dado cuenta de que hay muchos usuarios que al final crean ese vínculo con su psicólogo y establecen relaciones más duraderas. Al final, que funciona un poco como el presencial. El que no establece esa relación duradera, igual en presencial tampoco la iba a Total. establecer, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí es eso, que ofrecer un poco todo. Luego también quería comentarte que el tema de las sesiones al instante también intenta evitar una cosa que le pasa a muchísimos psicólogos, por mi experiencia que he hablado con muchos desde que comenzó Sonríe, que muchos pacientes propios o presenciales o de videollamada en ciertos momentos acuden al WhatsApp a pedir ayuda Sí, cuando tienen una crisis. sí. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que obligan también al profesional a trabajar prácticamente a cualquier hora, incluso Sí, de forma gratuita, porque esas consultas por WhatsApp son gratuitas. Y yo sé que la profesión del psicólogo es muy vocacional, pero tenemos que tener cuidado porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Que nos quemamos. Nos quemamos claro. porque trabajamos en horas que no nos corresponden y gratis. Entonces, también queremos intentar evitar eso y educar en cierta manera a la población de que el psicólogo es un profesional además muy cualificado, que ha estudiado durante muchísimos años y además tiene una educación constante y que jamás finaliza, y que siempre que acudamos a él tiene que ser en el horario que él establezca y remunerado como corresponda. Claro, sí, sí, la verdad es que esta reflexión que has hecho es muy válida. Sí, sí, muchas veces los psicólogos, sobre todo los que tenemos smartphone, que tienen WhatsApp, la mayoría, es verdad que muchas veces pues ahí se rompen los encuadres, claro. Sí, sí, yo entiendo que haber discutido con la pareja y volver de fiesta a las 5 de la mañana, pues te apetece mucho, ¿verdad? Hablarlo y decirlo, pero claro, a lo mejor el otro está durmiendo, es que a lo mejor no, es muy probable que el otro esté durmiendo, es muy probable que a lo mejor si tú escribes en un julio, en un agosto, es muy probable que tengas vacaciones y que si a lo mejor no se ha hablado, pues puedas molestar. Sí, la verdad es que ese tema a mí era algo que me hacía dudar, ¿verdad? Es un tema. ¿Vosotros recibís consultas por la noche en horario nocturno, por ejemplo? Es un... Sí, al final es que nuestros psicólogos se activan ellos cuando quieren. Ok, Y tenemos psicólogos de todas partes del mundo, por lo cual jugamos con los usos horarios. ok, Para cuando nosotros los psicólogos españoles estamos durmiendo, pues a lo mejor tenemos psicólogos en Argentina que están trabajando. Entonces claro, van combinándose. Y así además, porque al principio lo pensábamos con el tema de hacer guardias. Hacer guardias es muy pesado a veces, no siempre se puede. Y de esta manera el psicólogo que está activo está fresco, porque está en su horario laboral y el horario que él mismo se ha establecido. de Entonces siempre acuerdo. tenemos psicólogos que están activos y claro, para una consulta, como tú dices, por ejemplo, me he peleado con mi pareja, son las 5 de la mañana, pues puedo elegir a cualquier psicólogo que esté activo, aunque no sea el mío. Y luego a lo mejor eso que yo he hablado con ese psicólogo aparte, pues luego lo llevo a mi sesión con mi psicólogo habitual, pero ya más reflexionado. Pero me he quitado esa puntilla de necesitar hablarlo en ese momento, ¿no? Claro, de acuerdo, de acuerdo. Esto quería preguntarte un poquito, los proyectos online, las terapias online, los enfoques a veces online, están un poquito, a la vez que vayamos estudiando la estadística, veremos, suelen ser sesiones sueltas, desde tu experiencia, suelen ser consultas un poquito de emergencia, podemos decir, más, suelen ser consultas que a partir de ahí puedes fidelizar y continuar haciendo una terapia, bueno, pues más larga, una terapia de 8 meses, 9 meses, por ejemplo. O cómo, o suele ser más consultar una vez y a partir de ahí, bueno, pues ya está, más o menos caso abierto, caso cerrado, ¿no? En una sesión. Bueno, Hombre, en una sesión de 30 minutos es obvio que no se puede cerrar ninguna consulta, ujú, pero sí que hay de todo. ¿Qué pasa? Que hay
Claro, una de las problemáticas es que hay más consultas sueltas que consultas o tratamientos a largo plazo, pero eso ya no pasa solo por el problema online, pasa por una cuestión de cómo el psicólogo ha sido tratado por la sociedad, o por lo menos por la sociedad no anglosajona, sino la más latina o Ujú. mediterránea como la nuestra, cómo se ha tratado al psicólogo hasta este momento. Es más, ¿qué ha pasado con la pandemia? Que ha sido la oportunidad que han tenido mucha gente sana de comprobar los beneficios de la psicología, pero hasta ese momento el psicólogo es para locos, me da vergüenza acudir a un psicólogo, no voy a dedicar X dinero a un psicólogo, prefiero gastármelo en cualquier otra cosa. Es decir, que la profesión del psicólogo ha estado muy maltratada. Al final, ¿qué queremos en Sonríe? Hacer una labor también educativa a la sociedad. Esto es muy pretencioso, ¿vale? Pero es lo que queremos hacer. Y enseñar que el psicólogo es un profesional, además abogamos mucho por la vertiente más científica de la psicología, Ujú. que es un profesional que ha estudiado muchísimo, que está a la altura de cualquier personal sanitario y que tiene unos procesos. Igual que el ejemplo del entrenador personal, podemos irnos al médico. Si tú tienes una gripe, porque te tomes un antibiótico un día no te curas. Tienes que tomar el antibiótico durante X tiempo que te prescribe el doctor. Pues con los psicólogos lo mismo. Ahora es el momento perfecto para que todos los psicólogos, tanto en Sonríe como fuera de Sonríe, empecemos a educar a la sociedad sobre qué significa nuestra profesión y alejarnos de la pseudociencia, alejarnos pues eso, de esa fama de loqueros Ujú. que no somos. Sí, normalizar mucho, Alejar. ¿verdad? Sí, sí. Al final, igual que podemos ir al fisio o al podólogo, por qué no se puede ir al psicólogo? ¿Por qué no hacer terapia y hacerla presencial o hacerla online o hacerla a las 5 de la mañana estando en España, pero con un psicólogo argentino a lo mejor que nos pueda atender, ¿verdad? Porque allí son 7 horas menos. Sí, es una cosa muy, muy interesante. La verdad es que es un proyecto muy interesante. Marina, desde vuestra experiencia, si habláramos de terapia online, bueno, pues en este 2020 que llevamos, que ha sido muy ajetreado, muy doloroso para mucha gente, eh, ¿qué es lo que más demanda la gente? ¿Qué consulta? ¿Qué problemáticas hay a nivel online? ¿Qué os preguntan más? Si, bueno, si más o menos habéis ido estudiándolo, viendo, apuntándolo, analizándolo, incluso a lo mejor se puede hacer algún tipo ya de estudio, de trabajo fin de máster, fin de grado, alguna tesis doctoral incluso sobre, ¿no? Sobre el proyecto Sonríe y sus efectos en... Bien, pues más o menos, ¿qué es lo que más trabajáis vosotros en Sí, Sonríe? tenemos datos, ¿no? Pero así a grosso modo, las consultas más habituales, que prácticamente ocupan el 80% de las consultas de Sonríe, son ansiedad, depresión y pareja. Pero que cuando yo hablo, ya te digo que como yo hablo prácticamente con 20, 25 psicólogos a la semana, me comentan que también es lo más típico en presencial. ¿Qué pasa? Que sí, que con el tema de la pandemia pues se han desatado pues, trastornos obsesivos compulsivos, mucha hipocondría, eh, pues problemas de pareja, que también sabemos que, claro, la convivencia obligada con una persona a las 24 horas del día pues conlleva. Pero vamos, que básicamente la gente consulta por ansiedad, depresión y pareja. ¿Qué pasa? Que al final también todas estas cosas se interrelacionan. Yo puedo tener ansiedad porque me llevo mal con mi pareja, yo puedo tener ansiedad porque tengo miedo de contagiarme del virus. Es decir, que al final cuando tú trabajas con una persona en psicología hay muchísimas cosas que trabajar, pero con nosotros mismos, si nos ponemos a hacer una valoración propia, ¿cuántas cosas de nuestra vida podríamos mejorar con herramientas psicológicas y con un ejercicio a largo plazo, ¿no? Pues sacaríamos muchísimas ventajas y mejoraríamos muchísimo nosotros mismos. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Sí, sí, qué bueno. Marina, el tema de aquí en España bueno, había y sigue habiendo un proyecto que es también interesante, que se llama el Teléfono de la Esperanza. Yo cuando un poco me plantearon vuestra idea y un poco me puse a indagar, me surgían como ciertas dudas, ¿no? Decía, bueno, el Teléfono de la Esperanza sabemos que atienden pues en todo el territorio nacional en las diferentes ciudades, ¿no? Pues en Valencia capital, en Barcelona capital, en León capital. Eh, de iniciativas como el proyecto Teléfono de la Esperanza con el vuestro, podemos pensar que hay diferencias claras, evidentes, cuáles son. Vale, el Teléfono de la Esperanza es una ONG, es un servicio que se trata de atender a personas sin recursos, es completamente gratuito y normalmente están relacionados con casos de extrema gravedad, quiere decir de ideación suicida, la mayoría de los casos, ¿no?
Está muy bien para eso, precisamente, gente que no tiene recursos, probablemente, yo no lo sé exactamente, pero probablemente tendrán muchos casos de menores también, que son gente, un colectivo que por desgracia no tiene con quién hablar, o solo con este tipo de, y solo creo que solo existe este proyecto. ¿Qué tiene que ver con Sonríe? Pues sí, que podemos hacer sesiones al instante, pero nosotros estamos más orientados a problemas más cotidianos. Quiero decir, que no sean lo que decíamos al principio, que no sean psicopatologías, que no sean cosas de extrema gravedad. Luego, por otro lado, la nuestra es de pago y el teléfono de la esperanza es gratuito. También entendemos que es muy importante a la hora de un tratamiento a largo plazo que haya un pago, unos honorarios al profesional, porque es la manera en la que también nos lo tomamos más en serio. Ya me gustaría a mí saber cuánta gente iría al gimnasio si no te cobraran 50 euros mínimo la mensualidad, porque al final no voy y luego dices, ostras, es que he pagado, me han pasado el recibo y entonces el primero de mes vamos muchísimo, ¿no? Pues Sí. al final el tema de hacer un pago cuando estamos haciendo la terapia es una forma de involucrarse y de saber que te lo tienes que tomar en serio, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro servicio es de pago y es para mayores de edad y para problemas del día a día. De acuerdo. Yo los animo a todos a que se metan en vuestra web, a que inspeccionen, a que vean un poquito. Y la verdad es que tiene honorarios muy, muy asequibles. O sea, es un proyecto que para nada tiene un componente un poco, ¿verdad? Pues podríamos denominar, no sé, pesetero, de extrema avaricia, de un poco, ¿verdad?, hacernos ricos. No, yo creo que es un tema, creo que tiene honorarios muy acordes. Creo que mucha gente, aun pasándolo mal económicamente, creo que puede permitírselo. Y yo les animo a que consulten, a que vean, a que concreten un poco la cifra, pero vamos, yo por lo que he podido ver me parece muy, muy, pues eso, honorarios y precios muy acordes. Para nada es un servicio caro, en absoluto. No es gratuito como el teléfono de esperanza, pero no es caro, para nada es caro. Claro, nosotros también hay veces que nos preguntan, bueno, y a ese precio tan económico, ¿cómo tenéis psicólogos profesionales? Pues serán psicólogos que no son profesionales. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros al psicólogo también le ofrecemos que está trabajando desde su casa, con nosotros no tiene ningún coste asociado, sino todo lo que gane es básicamente, bueno, pues salvo sus impuestos que hay que pagar, pues salvo todo eso, no tienen que salir de casa, pueden conciliar con su propio gabinete, en fin, le damos una serie de ventajas a cambio de que ellos se bajen un poquito el caché, ¿no? ¿Para qué? Pues para que más personas tengan acceso. Por nuestra parte, como tú dices, peseteros no somos, nos encanta nuestro proyecto y lo que queremos es que dure muchísimo tiempo y que ayude tanto a psicólogos como a usuarios el máximo tiempo posible. Claro, sí, sí, la verdad es que ese prejuicio o esa idea que uno puede decir, bueno, es que el psicólogo es verdad, pero bueno, es que es verdad que hay psicólogos que cobran mucho y eso también es cierto, ¿no? Pero la idea es que el psicólogo es caro. Yo creo que con este argumento vosotros lucháis, ¿verdad? Con este argumento es Y una también punta de lanza enorme vuestra. hay que entender que un psicólogo presencial normalmente es mucho más caro, no por gusto, sino porque tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar unos gastos de agua y de luz, tiene que pagar una serie de cosas que es que si tú al final no pones un mínimo en la sesión, el problema es que no ganas. ¿Qué sería lo ideal? Pues que la mayoría de los psicólogos estuvieran, pues como los sanitarios, en una versión pública. Entonces, pues otro gallo cantaría. Mientras lleguemos a ese momento, no, pues Claro. cada cual intentaremos acercarnos a las personas de la manera que Muy podamos. bien, muy bien, muy bien. Pues enhorabuena, la verdad es que sí. Bueno, más o menos hemos hablado ya de ella, pero bueno, la idea era un poquito, a mí me interesaba mucho estos vídeos que nosotros llevamos haciendo en salud mental desde prácticamente desde que empezó la cuarentena, desde marzo. Y hemos tenido, fíjate qué interesante, hemos tenido mucha acogida, pero sobre todo en Centro y Suramérica, mucha acogida. Entonces, no es que los españoles no nos vean, que sí nos ven, pero como por ejemplo en Ecuador, como en Perú, como en los países de habla latina, cómo les encanta este tipo de iniciativas. Indagan sobre psicología, buscan psicología, leen psicología, eh, entienden la figura del psicólogo, la valoran. Entonces es una cosa que a mí me llama mucho la atención y la verdad es que se lo agradezco al público, la verdad es que al público y a los pacientes de estas partes del mundo, la verdad es que es un honor total. Porque tienen mucha cultura de esto. Y es curioso porque a veces hablamos económicamente, quizás no sean precisamente los más pudientes, ¿verdad? No estamos hablando de los norteamericanos, de los canadienses, estamos hablando de gente en Bolivia que a lo mejor
no ganan mucho comparativamente a lo que puedan ganar en Europa y comprenden la terapia, entienden lo que es ir a terapia en Perú, entienden, ¿no?, en Colombia lo que es hacer una psicoterapia que dure 1 año o 2. Y a mí esto, por ejemplo, es que me encanta esta idea de cómo ellos tienen ese enfoque. En el proyecto Sonríe ya lo hemos respondido más o menos, pero sí que atendéis, entiendo, con psicólogos de Latinoamérica, con pacientes de Latinoamérica, con psicólogos españoles y con pacientes españoles. Entonces, podemos pensar que todo cuando hablemos de un habla hispana, de un habla, bueno, pues de un habla con una raíz castellana, podemos entendernos y podemos trabajar juntos, ¿verdad? Vosotros también. Sí, exacto, pero vamos, incluso alguien de Canadá puede descargarse la aplicación y usarla, alguien de Estocolmo puede también hacerlo. La cuestión es que hable castellano, bueno, castellano y catalán, porque también se ofrece el catalán por razones obvias, pero claro, cualquier persona en el mundo que hable castellano puede hacer una sesión en Sonríe. Qué bueno, qué bueno. Esto a nivel, perdona que te Sí, sí, interrumpa, sí, esto a sí. nivel anglosajón es que está mucho más usado, es decir, ya existen aplicaciones de este tipo en el mundo anglosajón, los anglosajones o los europeos más del norte están mucho más acostumbrados a esto y lo ven con mucha más normalidad. Somos nosotros que, bueno, pues como siempre vamos un poquito por detrás en estas cosas, en otras igual vamos muy por delante y llegará un momento en que también nos resultará lo más normal del mundo. Sí, 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 yo fíjate que en el tema del norte de Europa, en los países de Noruega, Finlandia, Dinamarca, ahí sí que he visto que no sé si por el frío, porque es verdad que apetece poco, que no se puede salir de casa por lo que sea, porque vienen muy diseminados, o sea, hay muy poquita densidad de población, entonces a lo mejor tu psicólogo está en el norte de tal y está a 4 horas caminando, o a 4 horas en coche, o a 3 horas de nieve que no me apetece, entonces ahí sí que como el teletrabajo, y en este sentido, pues decir, a lo mejor un psicólogo en Estocolmo puede ayudar a otra persona de la Laponia que está pues a miles de kilómetros. Entonces, me Exacto. parecía, sí, yo esto sí que lo había visto, sí, no en el mundo anglosajón, pero bueno, en otras lenguas, quiero decirte, sí, 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 sí. Muy bien. Un poquito, Marina, yo te estoy hablando ahora mismo desde Valladolid, tú desde Málaga, Barcelona también. Un poquito para los psicólogos que nos puedan estar viendo, psicólogos pues, que tienen su máster, que tienen su formación, que han acabado el grado de psicología, que tienen el máster general sanitario, que son PIR, que, en fin, X, ¿no? Hay, supongo que una variedad de psicólogos importante en España. ¿Cómo les diríamos? ¿Cómo se pueden unir? ¿Qué pueden hacer para pertenecer a vuestro proyecto, para unirse a vosotros, para trabajar de manera colaborativa? ¿Qué pueden hacer? Pues nada, van a la web www.pesonríe.com, hay un apartado que se llama Trabaja con nosotros, pues allí dejan sus datos y nos ponemos en contacto. Es verdad que exigimos una serie de requisitos, si la persona los cumple, contactamos con ellos y bueno, ya entra en un proceso de selección. Es decir, sí que nosotros seleccionamos el perfil del psicólogo que queremos. Por lo que te decía antes, hacemos mucho hincapié en la ciencia. Para nosotros es imprescindible que sean licenciados en psicología. No me sirve graduado social, no, tienen que ser licenciados en psicología. Y en el caso nuestro también, el tema de la habilitación sanitaria, tienen que ser psicólogos clínicos o psicólogos sanitarios, imprescindible. Yo, por ejemplo, soy psicóloga de recursos humanos y por eso no hago sesiones en Sonríe, porque yo no tengo la habilitación, por lo cual es imprescindible una serie de requisitos. Si los reúnen, nosotros encantados de aumentar nuestra plantilla con todos los psicólogos que lo necesiten De y que acuerdo. quieran. Qué bueno, pues nada, como esto también lo ven muchos psicólogos, pues esperamos que se puedan unir, que puedan ver, que puedan, aunque sea, ¿verdad?, meterse en la web y indagar un poquito. Marina, te lo agradezco en el alma un poquito por concluir la entrevista de hoy, la sesión. Sí que pudiésemos rescatar 4 o 5 conceptos claves que a modo de finalizar la sesión de hoy pudiéramos aclararnos, concluir, hacer un pequeño resumen y con esto me doy súper satisfecho y te lo agradezco con el alma. ¿Cómo nos resumes un poquito brevemente lo que hemos hablado, lo que hemos visto en 5 o 6 puntos? Pues nada, la terapia online es efectiva igual que la presencial. Si hay voluntad de cambio y se hace con un profesional cualificado. Que los psicólogos no son loqueros, ir al psicólogo no es para locos, por favor, superemos esa idea ya. Y que, bueno, las nuevas tecnologías nos van a ayudar tanto a psicólogos profesionales como a los usuarios a relacionarnos mucho mejor y yo creo que nos espera un futuro de salud mental muchísimo más prometedor y más agradable del que tenemos ahora mismo. Pues claro que sí. Muchísimas gracias, Marina, directora de Recursos Humanos de la empresa Sonríe. Nos veremos online, porque este es un campo, ¿verdad?, digital enorme, así que claro que sí, nos veremos online. Muchas gracias, Marina, y Un esperamos placer, vernos Carlos. más. Gracias. Hasta luego.